Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Hoy, muy contento de comenzar la carta a los romanos. Miren, hermanos, muchos teólogos, grandes predicadores, han dicho que la carta a los romanos, sin duda alguna, es la carta magna del Nuevo Testamento, es decir, es una de las cartas más maravillosas que escribió el apóstol Pablo. Es un tratado evangelístico tremendo, hermanos. Y voy a tener el honor, la responsabilidad y que el Señor me ayude a poder predicar esta carta maravillosa, hermosa, preciosa, que habla tanto del Evangelio de manera correcta, de manera que Dios sea glorificado y de manera que los que me escuchen reciban bendición y vida eterna a creer esta palabra. Le pido a Dios que me dé esa Biblia para predicar esta carta, que es, como yo les digo, tenida por muchos cristianos, por muchos teólogos, como una de las cartas más impresionantes que Pablo escribió, o como podríamos decir que el Espíritu Santo inspiró. Amén. Le pido todo esto a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, hermano, la carta a los romanos la escribió, fue escrita por el apóstol Pablo, obviamente, a los romanos. ¿Quiénes son los romanos? Bueno, los romanos era la iglesia que estaba en Roma, para los creyentes en Roma, ¿ok? Ahora, estos creyentes eran apostólicos, católicos y romanos. No, en ese momento todavía la iglesia católica no existía, ¿amén? Cuando Pablo redacta la carta a los romanos, la iglesia católica todavía no había sido fundada, ¿amén? Entonces, empezando por ahí, cuando yo digo que Pablo es el autor y que los destinatarios son los romanos, me refiero a que son los creyentes que había en ese momento en el que creían en el Evangelio de mi Señor Jesús y estaban en Roma. Para ellos son esta carta. Amén. La Iglesia Católica Apostólica Romana todavía no estaba fundada para ese tiempo. Amén. Por si acaso hay confusión, que creen que es la Iglesia Católica Romana Apostólica. No. Esta es la iglesia que estaba en Roma, pero era una iglesia sin denominación todavía. O sea, un grupo de creyentes que creyeron por fe en el Evangelio de Jesús. Amén. Ok. Bueno, fue escrita por Pablo a los romanos. Según lo que leí, por ahí por el año 55, 56 o 57 antes de Cristo, si no me equivoco. Como les dije, tenida por muchos como la carta más maravillosa, la carta más, una de las obras maestras que escribió Pablo, como les dije, o mejor dicho, que inspiró el Espíritu Santo. Es una carta, un tratado evangelístico increíble. Entonces, vamos a comenzar con esta carta tan hermosa, tan necesaria para la iglesia de Dios viviente. Y que el Señor sea guiando mis palabras para que todo aquel que escuche estos videos y crea, sea salvo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a ver los capítulos, vamos a comenzar el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Hoy no hay mucho que, solamente la saludación. 7 versículos, pero muy cargados de información. Amén. Entonces, vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea Dios
guiándome en toda esta predicación para que su nombre sea glorificado. Amén. Ok. Leemos en nombre de Pablo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu descendía por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y para vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, que el Señor me ayude. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí la palabra siervo significa esclavo. Aquí podríamos decir Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Cómo así, hermano o amigo de hermano? ¿Quiere decir que Cristo, que Dios nos esclaviza en Cristo? Podrían decir algunos. Algunos que no conozcan, pues, porque los que conocemos sabemos a qué se refiere. ¿Cómo se explica esto? Pablo, esclavo de Jesucristo. Bueno, hermanos y amigos, déjenme decirles, si tú no eres voluntario de Cristo, esclavo de Cristo voluntariamente, tú eres esclavo del diablo involuntariamente. Escucha lo que te estoy diciendo. Si tú no eres esclavo de Cristo voluntariamente, eres esclavo del diablo involuntariamente. Sí, como me oyen. ¿Y por qué yo digo esto? Porque todos somos esclavos de alguien. Si no eres esclavo de Cristo, eres esclavo del diablo. Mi Señor Jesús, cuando estuvo según la carne, él dijo, ellos, los fariseos le dijeron, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues, dices tú, seréis verdaderamente libres? Y él les dijo, el que peca es esclavo del pecado que comete, más al que el Hijo de libertad, será verdaderamente libre. Entonces, hermanos y amigos, todo el mundo mundial, para que me entiendan, es esclavo de algo o de alguien. La cuestión es que la esclavitud de Satanás, ¿verdad?, es que estábamos antes de estar en Cristo, es una esclavitud destructiva. Sí, hermano, como hoy. La esclavitud de Satanás es una esclavitud destructiva. Le voy a poner un ejemplo. El que está en las drogas, ¿verdad?, que está en ese círculo vicioso y no puede salir, se está destruyendo el mismo, está destruyendo su cuerpo. Y él no puede salir de esa esclavitud. Y muchas veces ni quiere, porque el hombre ama su pecado y el hombre ama hacer su pecado. Entonces la esclavitud con la que el diablo tiene a la gente presa es una esclavitud destructiva, es una esclavitud que daña a la persona. Pero es muy diferente cuando Pablo dice que Pablo es siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo y todos los hijos de Dios somos esclavos de Cristo. Pero
A diferencia de la esclavitud en la que Satanás tiene al mundo, que es una esclavitud destructora, la esclavitud voluntaria en la que nosotros estamos con Cristo es una esclavitud liberadora. Sí, hermano, la esclavitud, el servir a Cristo, el ser esclavo de Cristo nos hace verdaderamente libres para amar a Dios, para conocerlo, para servirle, para adorarle, para hacer las cosas buenas verdaderamente. Somos verdaderamente libres cuando aceptamos a Cristo, cuando el Hijo nos liberta y nos cambia de dueño, porque antes le pertenecíamos al diablo y Él nos arrebata de las manos del diablo y nos coloca en las manos del Padre, nos cambia del Señor, ¿verdad? Ahí pasamos de ser esclavos del diablo, ¿verdad? Y comenzamos a ser esclavos de Cristo voluntariamente. Pero como yo les dije, o les estoy diciendo, la esclavitud de Cristo es una esclavitud libertadora. Es una esclavitud que nos hace bien. Es una esclavitud que nos da vida. Es una esclavitud que nos sana. Es una esclavitud que nos salva. Es una esclavitud que es para nuestro bien, hermano. La esclavitud en Cristo es para nuestro... Era una esclavitud... Perdón, hermano, se me fue el internet. Como les decía, era una esclavitud destructora. Al diablo no le interesaba si nosotros moríamos y caíamos en el infierno. No, el diablo más bien quiere que la gente muera sin Cristo y caiga en el infierno. Al diablo no le interesa si un drogadicto cae por una sobredosis y pierde la vida. No, al contrario, al diablo le interesa que ese drogadicto pierda la vida en una sobredosis. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? La esclavitud del diablo es una esclavitud destructora. La esclavitud de Cristo, o servir a Cristo, es una esclavitud libertadora, porque es una esclavitud que nos hace bien, es una esclavitud que nos sana, que nos da vida, que nos da comunión eterna con el Padre, que cambia nuestra vida, pero para bien, hermano. Esta es la esclavitud que tenemos en Cristo, una esclavitud para bien, una esclavitud para libertad, una esclavitud para vivir para Dios que nos creó y que nos amó en Cristo. Amén. Entonces ya saben cuál es la diferencia de ser esclavo del diablo. Que el diablo lo que quiere es el mal para la raza humana. El diablo lo que quiere es que los hijos de los hombres caigan en el infierno con él. Eso es lo que quiere el diablo. Pero Cristo nos hace esclavos de él para darnos vida juntamente con él. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios porque ahora somos esclavos de Cristo. Gloria a Dios porque antes éramos amigos del diablo, pero éramos enemigos de Dios. Pero ahora somos amigos de Dios y enemigos del diablo. Gloria a Dios por esos cambios tan maravillosos que ha hecho en nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Amén, amén. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ok? Mira, hermano, el apostolado no es cosa de hombre. No es que yo me paro un día y como yo sé mucha Biblia y como yo he estudiado mucha teología, por decir algo, y como yo tengo 20 años en una iglesia, yo me puedo autonomar apóstol. Ah, no, yo ya sé más que un pastor, entonces yo me voy a colocar apóstol, porque yo soy Nirvana y yo me envío a mí mismo, porque yo soy enviado de Dios, pero Dios no me ha enviado, yo me envío. Hermano, amigo,
perdón. El apostolado es un ministerio que solamente da Dios. Amén. No es que como yo me sé la Biblia de cabo a rabo, por dar un ejemplo, no es que yo me la sepa, pero por poner ejemplo, o que o que alguien haya estudiado muchos años teología y sea un doctor en teología, no significa esto que esa persona es un apóstol. Un hombre no se puede autoproclamar apóstol, porque aquí lo está diciendo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quién llamó? Perdón. ¿Quién llamó a los dos apóstoles? Cristo. Ellos no se llamaron ellos mismos. Pedro no estaba un día pecando y se le ocurrió, no, voy a dejar de pecar pecado o de peces y voy a comenzar a pecar, hombre. No, a Pedro no se le ocurrió esa idea. Fue Cristo quien llamó a Pedro y le dijo, Pedro, vas a dejar de pecar peces, que yo te voy a convertir en un pecador de hombre. No es que Mateo estaba muy tranquilo, ¿verdad? Contando monedas porque era el recaudador de impuestos. Y de repente se le ocurrió, vértale, ¿será que el trabajo de apóstol da más que el de recaudador de impuestos? No, yo me voy a volver apóstol. No, hermano, todos los apóstoles fueron apóstoles porque Cristo los llamó. Tuvieron un llamado de Dios, no se llamaron ellos mismos al apostolado. Los llamó Dios por medio de su Hijo amado, a ser apóstol de su Hijo. ¿Amén? Es más, Cristo le dice, yo no los escogí a ustedes, y uno de ustedes es diablo. ¿Quién los había escogido? El Padre. ¿Dónde los había escogido? En la eternidad. O sea, no es que Pedro vino así. Yo soy Pedro, la roca, y me voy a nombrar apóstol de Jesucristo. No, yo soy Juan, el discípulo amado, y me voy a nombrar Juan, apóstol de Jesucristo. O Pablo, no, yo soy Pablo, y ahora me voy a llamar apóstol de Jesucristo. Eso no pasó así, hermano. Ahora, en la actualidad, sí, muchas veces pasa así. Muchas veces, muchos hombres equivocados se autodenominan pastores cuando no lo son, y cuando van más allá del error, o sea, cuando hacen las cosas mucho peores, cuando se llaman apóstol y no lo son. Eso sí es lo peor de lo peor. Entonces, quería aclarar esto. El apostolado, al igual que todos los ministerios, los da el Señor. Yo no puedo decir, no, como yo sé mucho de Biblia, y mucha gente me escucha en YouTube, un ejemplo, yo voy a fundar una iglesia, yo voy a ser pastor de esa iglesia, o mejor aún, apóstol de esa iglesia, porque yo sí sé de la palabra. No puedo hacer eso. Por eso es que hay tantas iglesias, tantas personas engañadas y tantas personas que se han decepcionado del Evangelio porque han hallado en sus líderes, su pastor o sus apóstoles fallas. Y es por eso, porque son personas que se autodenominan una cosa cuando no lo son. Cuando no lo son. Dice, no, Dios me llamó a esto, Dios me llamó a lo otro, y Dios no lo llamó para nada. Tenemos un ejemplo de la vida de esto. Mi Señor Jesús le dice
Mi Señor Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y estaremos enfermos. Y Él le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Eso le va a pasar a muchas personas que hoy en día se dicen ser apóstoles o profetas y no lo son. Y Dios ni los llamó y ni siquiera les conoce. Entonces hay que tener mucho cuidado con llamarnos y creernos algo que no son. Dice la Escritura que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Miren, las personas que van a sufrir más en el infierno, y esto ya es un pensamiento mío, van a ser las personas que creen que van directo al cielo cuando en realidad van camino al infierno. Van a ser las personas que se están autoengañando. El que dice que es apóstol hoy en día, por ejemplo, se está engañando a sí mismo, porque ya hoy no hay apóstol. Amén. El que dice ser profeta y lo hace como el Antiguo Testamento, se engaña a sí mismo, porque ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos podemos estar engañando a nosotros mismos y creemos que hacemos un bien, pero lo que estamos haciendo es un mal, y sobre todo a la misma persona y a muchas otras que creen en esas personas que se creen ser algo que no son. Amén. Así que mucho cuidado con autoproclamarse algo y decir el Señor me ha enviado como apóstol, como profeta. El Señor me ha enviado como profeta a las naciones. Mucho cuidado, porque si el Señor no te envía, el Señor te va a decir, apartados de mí, yo nunca te conocí. Y esas son las personas que, para mi opinión, van a sufrir más en el infierno, porque ellas creen que van camino al cielo, pero van camino a la paila, como decimos aquí en Maracaibo. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, fíjense bien. Aquí podemos ver, voy a hacer una diferencia entre los verdaderos apóstoles y los que no lo son, los de hoy en la actualidad. Los verdaderos apóstoles son llamados por Cristo, o sea, reciben ese ministerio de Cristo para algo muy concreto, muy preciso, muy exacto, para predicar y anunciar el Evangelio de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros vemos a veces por internet o por televisión muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo que menos hacen esas personas es predicar el Evangelio. Predican, sí, tú eres un campeón, tú eres el mejor, tú eres hijo del rey, por lo tanto no puedes estar quebrado, por lo tanto tienes que tener negocio, casa, carro, mansiones, yates, bueno, qué sé yo. Tú eres hijo del rey y por lo tanto tú no puedes ser pobre. Eso es lo que predican muchos apóstoles y que apóstoles en la actualidad. Pero los verdaderos apóstoles, que son los de la Escritura, ¿verdad? No fueron llamados al apostolado para eso. Fueron llamados para predicar el Evangelio del reino de los cielos. No fueron llamados a traer la atención a ellos. No, que yo hago milagros, no, que yo hago prodigios, no, que el poder de Dios está conmigo y por eso yo te hago sanidades, hago milagros. No. El verdadero apóstol siempre va a tratar
o los verdaderos apóstoles, siempre trataron de que las personas vieran a Cristo. De eso se trata el Evangelio, de que las personas vean a Cristo y crean en Él, para que creyendo en Él tengan vida eterna, no que me vean a mí, porque yo soy un pecador más. Si me ven a mí, no se van a salvar porque eres mí, no se van a salvar porque eres mis palabras, se van a salvar por ver a Cristo, creer en Él y en su palabra, amén. Por eso que el verdadero apóstol, los verdaderos apóstoles del Cordero buscaban siempre que la gente mirara a Cristo. No buscaban fama para ellos, buscaban fama para Cristo. No buscaban su gloria, su propia gloria. Buscaban la gloria de Cristo. Amén. Eso diferencia a los verdaderos apóstoles, que son los de la Escritura, con los actuales, que los que quieren hacerse famosos, enriquecerse a costilla de la oveja. No importa que la gente esté pobre, pero que ellos sean ricos. No importa. Entonces, ahí podemos ver la diferencia de el objetivo de un apóstol era predicar el Evangelio. Amén. No hablar sobre él mismo, que él puede, que él tiene poder, que tiene la atribución, que él no sé qué, que él hasta leyendo la atención para él. No, era predicar a Cristo y este crucificado, predicar a Cristo y este glorificado, predicar a Cristo y Cristo regresando en gloria. Amén. Predicar todo el consejo de Dios. Amén. Entonces es muy importante estos puntos apartados para el Evangelio de Dios. Amén. El Evangelio de Dios, ¿cuál es? El Evangelio de Jesús. La buena nueva que proclamó Jesús. Amén. Vamos a ir al versículo 2. Vamos a apurarme un poquito, me tardé mucho en ese solo versículo, pero como le dije, tiene mucha información, así que bueno. Que habría prometido antes por su profeta que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras. Fíjense bien que esta parte que estamos leyendo es la saludación de Pablo. Pablo está saludando a los hermanos. Y es increíble como Pablo todo lo hace en pos del Evangelio. Pablo se presenta y en esa presentación expone el Evangelio. Como dice la Escritura, todo lo que hagáis, ya sea que comáis y bebáis, o cualquier cosa que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Pablo se está presentando y en esta presentación Pablo está exponiendo el Evangelio de Cristo. Amén. Pablo se está dirigiendo a los hermanos romanos, a los que creen en Cristo, que están en Roma, pero en esta presentación Pablo también está exponiendo el Evangelio. Amén. Entonces sigamos, hermano. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Fíjense bien, Pablo dice que el Evangelio de Cristo Dios lo había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura. ¿Cómo es esto? Hermanos, en el Antiguo Testamento también está el Evangelio. Les voy a dar un ejemplo. Génesis 3:15, el protoevangelio. Ahí nuestro Dios profetiza que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y esta le iba a morder el calcañar. Ya ahí Dios está profetizando la victoria de Cristo sobre Satanás.
Ya ahí Dios nos está diciendo, sí, ustedes pecaron contra mí, ustedes transgredieron mi mandamiento, el que yo les di en el huerto de Edén, pero yo voy a tener misericordia de ustedes y yo los voy a salvar por medio de, de un Salvador, valga la redundancia, que va a venir descendiente de la mujer, amén. Entonces, desde muy temprano, en Génesis 3:15, ya aparece la figura del Mesías, ya aparece la figura del libertador, ya aparece la figura del Salvador, y que es el Evangelio, el anuncio de que Dios se ha propuesto en un plan que él hizo en la eternidad, salvar a su pueblo de sus pecados por medio de un Salvador. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, amén. Entonces, en el Antiguo Testamento ya nos está diciendo que Dios nos va a salvar por medio de este descendiente de la mujer, que no es otro que Cristo, amén. Entonces ya en el Antiguo Testamento se predicaba el Evangelio, se había anunciado el Evangelio, amén. Otro anuncio del Evangelio en el Antiguo Testamento. Moisés, de Deuteronomio 18:18 dice que Dios iba a levantar un profeta semejante a él en el medio del pueblo de Israel y el que no le obedeciere sería desarraigado del pueblo. ¿Quién era ese profeta semejante a Moisés que Dios iba a levantar en medio del pueblo de Israel? Jesucristo, el justo. ¿Y qué dice Moisés que va a pasar si no le creemos a Jesús? Vamos a ser cortados del pueblo de Israel, no vamos a tener parte con el pueblo santo de Dios. Porque la salvación viene de los judíos, la salvación viene de Cristo, amén. Abraham, un poco antes de Moisés, o bueno, no tampoco, pero ¿qué le dice a Dios a Abraham? ¿Qué le promete Dios a Abraham? Que de su simiente iba a ser bendita toda la familia, que por su simiente iba a ser bendita toda la familia de la tierra. ¿Quién era la simiente? Porque una simiente en plural es una sola persona que va a descender de Abraham, por la cual iba a ser bendita toda la familia de la tierra. ¿Quién era esta persona? Jesucristo, el justo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, el Evangelio, también en el Antiguo Testamento podemos encontrar el Evangelio, podemos encontrar el plan de salvación de Dios por medio de la persona de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, amén. Entonces, por eso él dice que él había prometido por sus profetas en las Escrituras, amén. Fíjense bien, y el Evangelio, ¿de quién habla? Dice aquí, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. El Evangelio la buena nueva de salvación, ¿de quién nos hablan? De Cristo. De Cristo, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Por eso hay que tener cuidado, hermano, porque muchos apóstoles de hoy en día hablan de todo menos de Cristo. El Evangelio, hermano, no se trata de mí mismo. El Evangelio no es que yo venga a hablar. Ustedes saben que Cristo, que Dios me usó así, asado, y yo hice esto, y salió un enfermo, y yo estoy con poderes extraordinarios porque el Señor me usa. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio tampoco es, hermano, que yo pase una hora dando mi testimonio. No.
El Evangelio se trata de lo que Cristo ya hizo por mí. Yo tengo que predicar a Cristo, al Hijo de Dios. De eso se trata el Evangelio, de Cristo, el Hijo de Dios. Por eso que en el versículo anterior nos dice que Dios lo había prometido por medio de su profeta. Porque los profetas mismos hablaron de la obra de Cristo, como ya lo he dicho. Se me viene a la mente ahorita Isaías 53. El molido fue por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, ¿de quién habla el Evangelio? De Cristo. Acerca de su único Hijo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso que ustedes ven ahora tantas personas que se paran en un púlpito y lo menos que hablan es de Cristo. Pasan una media hora dando testimonio de ella misma. No, que Dios hizo esto, que Dios me hizo aquello, que Dios me hizo lo otro. Está bien, gloria a Dios, pero el Evangelio no es lo que Dios hace por medio de ti. No, el Evangelio es lo que Dios hizo por ti, por medio de Cristo. Amén, gloria a Dios. El Evangelio se enfoca, se centra, su núcleo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. No es el apóstol, no es el pastor, no es el profeta, entre comillas, es el Evangelio de Dios que habla de su Hijo, Jesucristo. No que habla de mí, no que habla de mi pastor. Porque si yo le doy un testimonio a ustedes, bueno, ese testimonio los puede animar, qué sé yo, tal vez pues. Pero mi testimonio no los puede salvar a ustedes. Mi testimonio no les puede dar vida a ustedes. Mi testimonio no lo va a hacer nacer de nuevo. Eso lo hace Cristo Jesús. Eso lo hace el verdadero evangelio. El evangelio que habla de Cristo. Amén. Muy importante esto. Acerca de qué es el evangelio. Si ustedes quieren saber quién es un verdadero siervo de Dios, escúchalo hablar. Y si esa persona habla puro de él, que Dios hizo esto por mí, que Dios me preparó aquí, que Dios hizo esto aquí conmigo, y no habla de Cristo y habla puro de él, entonces ese no es siervo de Cristo. Él tal vez crea que es un siervo de Cristo, pero cuando lo que sale de su boca es el yo, Cristo hizo esto por hizo esto en mí, y yo hice un milagro, y yo hice esto y aquello, y yo tengo doble porción del Espíritu Santo, no sé. Ese no es un siervo de Dios. El siervo de Dios y el evangelio es acerca de Cristo. Porque en el testimonio de Cristo, en la obra de Cristo, es que hay salvación para el pecador. Por eso tenemos que esforzarnos en hablar de Cristo, no de nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder, según. Vamos a ver ahora. Ok, me salté un poco. Dice que era del linaje de David según la carne. Amén. ¿Por qué dice que Cristo, el Hijo de Dios, que es de lo que se trata el Evangelio, de predicar a Cristo, el Hijo de Dios, era del linaje de David según la carne? Bueno, porque Dios
había prometido a David, o mejor dicho, prometió a David que su trono no iba a quedar sin descendencia, sino que de David iba a tener un descendiente que iba a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Que el trono de David siempre iba a tener un rey, y que de esos reyes uno iba a ser un rey eternamente, iba a reinar desde el trono de David eternamente. ¿Quién es esa descendencia que venía del linaje de David? Su nombre es Jesús. Amén. Ok, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Ok, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hijo de Dios con poder. ¿Qué poder demostró o de qué poder está hablando aquí? Que por medio de ese poder Cristo fue declarado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Bueno, según el Espíritu Santo. Bueno, está hablando del momento que Jesús resucitó. Cuando Jesús resucita, cuando el Espíritu Santo, por eso que aquí dice el Espíritu de Santidad, cuando el Espíritu Santo resucita de los muertos a Jesús al tercer día, esa fue una declaración inequívoca de que Jesús verdaderamente era Hijo de Dios. Mira, la resurrección de Cristo fue la confirmación, o es la confirmación, que Cristo es todo lo que Él dice ser, que Cristo verdaderamente es Hijo de Dios, que Cristo verdaderamente es el profeta que había de venir, que Cristo verdaderamente era que iba a salvar a su pueblo de su pecado. Cuando Dios lo resucita entre los muertos por el Espíritu Santo, es como si estuviera sellando y diciéndole al mundo entero: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo toda mi complacencia. Ustedes saben cuando Él se bautizó. Bueno, Juan escuchó una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado en el que yo tengo toda mi complacencia. Bueno, pero esa voz solamente la escuchó Juan el Bautista. Bueno, cuando Cristo resucita con poder al tercer día, porque el Espíritu Santo lo vivifica, lo resucita para no ver más muerte. Es como si Dios le estuviera diciendo al mundo entero: este es mi Hijo amado en el que yo tengo toda mi complacencia. Es la declaración de Dios a toda la raza humana que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Es esa confirmación de Dios de que Jesús verdaderamente es aquel que había de venir a salvar a su pueblo de su pecado. Amén. Entonces es esa confirmación. Amén. Porque dice: según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Por quien recibimos la gracia. ¿Qué gracia? Hermano, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Un ejemplo. Dios ha tenido gracia por nosotros desde que nosotros existimos. Es decir, por gracia, vamos a poner un ejemplo, por la gracia de Dios yo nací, ¿ok? Por la gracia de Dios yo crecí. ¿Por qué por gracia? Porque yo no hice nada para merecer haber nacido ni haber crecido. Yo no hice nada.
Pero Dios me formó en el vientre de mi madre, me dio un cuerpo y con el transcurso de los años hizo que ese cuerpo creciera. Todo eso es gracia de Dios. ¿Amén? Todo eso es por gracia. Cuando llueve, en la tierra, también por gracia de Dios, porque no es que la gente merezca que llueva en la tierra para que haya fruto y buenas cosechas. No, la gente no merece eso, pero es por gracia de Dios. ¿Sí me entiendes? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Amén. Pero la gracia que Pablo habla aquí, que sigue siendo el favor inmerecido de Dios, pero para salvación. Amén. Hay una gracia común que Dios extiende para todos, como por ejemplo la gracia que, como yo le estoy diciendo, nos permite nacer, crecer, tener familia, padre, y eso todo es por gracia. Es más, cuando Adán y Eva, cuando Dios creó a Adán y Eva y le dio el mundo entero para que lo gobernara, eso que fue gracia de Dios, ¿cierto? Porque ellos no hicieron nada para ganarse el favor de Dios. ¿O sí? No, nada. Dios lo creó y ya había creado todas las cosas para que ellos lo gobernaran. Para que ellos gobernaran el mundo. Entonces, no fue algo que ellos se ganaron. Al igual que cuando tú naces, tú no hiciste nada para nacer. Es más, tú no sabías ni que iban a nacer. Tú no sabías ni que te ibas a formar en el vientre de tu madre. Pero Dios por gracia te permite nacer. Ok, pero la gracia de la que Pablo habla aquí es la gracia para salvación. No es lo mismo la gracia común que Dios le da a todo el mundo, a buenos y malos, que la gracia para salvación, porque el favor inmerecido de Dios para salvación es por medio de Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Amén. No hay otro mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces la gracia que se refiere aquí Pablo es la gracia para la salvación, para las cosas que tienen que ver con la salvación. Como si Pablo dijera, por quien recibió la gracia, pero es la gracia para la salvación. Amén. No es la gracia común que siempre recibimos de Dios todos los días. O sea, tú puedes decir, si tú te despertaste hoy, tú puedes decir, yo estoy despierto por la gracia de Dios, yo desperté un nuevo día por la gracia de Dios. Pero no es esa gracia en la que Pablo se está refiriendo aquí, es la gracia que te salva. Y la gracia, el favor inmerecido de Dios para la salvación, solamente lo hallamos cuando creemos que Cristo es el Señor, cuando creemos que murió y resucitó por nosotros murió para limpiarnos de nuestros pecados, resucitó para darnos vida y se sentó a la diestra de Dios para interceder por mí, por ti. Cuando creemos que Cristo hizo todo eso por nosotros, entonces recibimos la gracia de Dios que es para salvación, amén, y para vida eterna. Porque que yo me despierte y todos los días, y que yo pueda comer, y que yo pueda hablar, y que yo pueda andar, es por gracia, sí, pero esas cosas no me hacen salvo. Es una gracia común de Dios, lo que algunos teólogos llaman gracia común, pero hay otra gracia que es para salvación, que es la que tenemos por medio de Cristo Jesús, que es la que tenemos cuando creemos en el Evangelio del Hijo de Dios, de Jesucristo. Obtenemos la gracia de Dios que es para salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Quería dejar eso claro, amén. Y el apostolado, es decir, Pablo está diciendo, yo no soy salvo, ni porque yo me lo merezca. Pablo está diciendo, yo no soy salvo porque yo me lo he ganado. Yo no soy salvo porque yo soy un erudito en teología. Yo no soy salvo porque yo conozco 4 idiomas. Yo no soy salvo por ser fariseo. Yo soy salvo y soy apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Amén. Todo lo que soy, Pablo lo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Él es salvo por la gracia de Dios y él es apóstol por la gracia de Dios. Amén. Ahora quiero comentarles algo que tal vez se me pasó. La palabra apóstol significa simplemente enviado. Pablo es apóstol de Jesucristo porque Pablo fue enviado por Jesucristo a predicar su evangelio, como lo dice aquí. A predicar su evangelio. Amén. La palabra apóstol simplemente significa enviado. Y todos podemos decir, o sea, yo puedo decir que yo fui enviado por Dios, o sea, que Jesús me comisionó a predicar su evangelio. Amén. Y no por eso yo me voy a autoproclamar apóstol como lo de hoy en día. ¿Ok? Los apóstoles son los del Cordero. Amén. La palabra apóstol, como ya les dije, significa enviado. Amén. Entonces, apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol, la gracia y el apostolado que a Pablo le fueron dadas, ¿era para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Okay? Para la obediencia a la fe. Ok. Fíjense, la fe, que también es un don de Dios por gracia. La fe viene de Dios. La fe es el medio por el cual Dios nos salva. La fe en Jesucristo. Pero la fe tiene su origen en la gracia de Dios. Es decir, todo viene de Dios. Amén. Y aquí dice, para la obediencia a la fe. ¿Cómo así? ¿Cómo es obedecer a la fe? Bueno, si yo creo en Cristo, si yo creo en el Evangelio del Hijo de Dios, de Jesucristo, el cual Dios resucitó con poder al tercer día, ¿verdad? Si yo creo en el Evangelio, yo tengo que obedecer a esa fe. Es decir, yo puedo decir de la boca para afuera que soy hijo de Dios, y si no lo demuestro, y si no vivo conforme a esa fe, y si no obedezco a la fe, es decir, un ejemplo. La fe dice, por ejemplo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Okay. Entonces, yo tengo que tener fe para agradar a Dios. Amén. Creo que ese fue un mal ejemplo. Bueno, vamos a ver si consigo otro ejemplo para explicar esto. La obediencia a la fe. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por las obras. Es decir, yo puedo decir de la boca para afuera que soy cristiano, pero en mi casa yo le hago mal a mis padres, no les hago caso, los trato mal, en fin, no estoy obedeciendo a la fe a la que fui llamado. No me estoy comportando conforme a la fe que yo predico. Esa es la cuestión. Para la obediencia a la fe. Pablo fue llamado por gracia al apostolado para obedecer, para la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea, Pablo predicaba el Evangelio, predicaba a Cristo,
y la verdadera fe va a producir en las personas que vivan conforme a esa fe. Es decir, la verdadera fe no viene sola. Si yo digo, yo soy cristiano, yo tengo que hacer obras que demuestren mi cristianismo. Ojo, no estoy salvo por las obras, pero esas obras van a dar testimonio de que mi cristianismo es verdadero. Y yo voy a obedecer a la fe a la que fui llamado. Por ejemplo, si Jesús me dice, buscar el reino de los cielos de primero y todas las demás cosas me serán añadidas, ¿verdad? Y yo no obedezco a la fe, no obedezco a esas palabras, sino que yo me preocupo porque no tengo que comer, porque no tengo que vestir, porque no tengo trabajo, y yo me preocupo y me pongo mal y me pongo como un gentil, como alguien que no conoce a Dios. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está lo que me diferencia del mundo? ¿Dónde está esa obediencia a la fe a la que fui llamado? Porque si Cristo me dice, no te preocupéis porque mi Padre sabe lo que necesitáis mucho antes de que se lo pidáis. No te preocupéis porque mi Padre alimenta a los animales del cielo y vista las flores del campo. No te preocupéis porque ustedes valen más que 1000 pájaros y que 1000 plantas. Por dar un ejemplo, la Biblia lo dice así, pero estoy parafraseando un poco el texto. Entonces, ¿dónde está mi fe? Si yo, cuando viene la escasez, cuando viene el día malo, yo me desanimo. ¿Dónde está mi fe? ¿Yo estoy obedeciendo a la fe? Por supuesto que no. Entonces, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, obedecen a la fe a la que fuimos llamados, a la que fueron llamados, a la que fuimos llamados en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. Fíjense bien que fuimos llamados, dicen todas las naciones. ¿Por qué? Porque el Evangelio es universal. ¿Y por qué el Evangelio es universal? Me dirán, bueno, porque todo hombre necesita la salvación que viene de Dios por medio de Cristo. El Evangelio se tiene que predicar a toda criatura, a todo hombre, porque todo hombre sin Cristo está bajo condenación. Amén. Y esa fe, la fe en Cristo, tiene que ser enseñada a todas las naciones por amor de Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Amén. Entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Fíjense. Entre los cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Perdón, ¿y por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento, es más, no nos vamos muy lejos, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba entre nosotros como hombre, quiero decir, solamente el pueblo de Israel solamente creía que ellos eran salvos. Creían que los planes de Dios, los propósitos de Dios, que la salvación de Dios solamente era concerniente al pueblo judío. Cuando llega Jesucristo el justo y se manifiesta en carne, Él cambia esta manera de ver las cosas. El apóstol Pablo era apóstol de Jesucristo, enviado específicamente a los gentiles, para que los gentiles también alcancen la salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. La obediencia a la fe en todas las naciones, o sea, todos los hijos de Dios alrededor del mundo, todos los hijos de Dios, chilenos, venezolanos, colombianos, puertorriqueños, estadounidenses, si son verdaderos hijos de Dios, tienen que obedecer la fe en Jesucristo.
tienen que demostrar su fe por medio de las obras, tienen que demostrar su cristianismo por medio de sus frutos. Amén. Obedecer a la fe es vivir conforme a la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Todos los hijos de Dios en el mundo, al igual o incluyendo a los mismos apóstoles de Cordero, ellos tuvieron esa obligación cuando estuvieron en la tierra, y nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer la fe de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir que tenemos fe y vivir en Cristo y vivir como se nos da la gana, y vivir en contra de las enseñanzas de Cristo, y vivir de espalda a Dios y a sus mandamientos. Amén. No. Si somos de Cristo, si creemos verdaderamente en Cristo, entonces vivamos como Cristo vivió, andemos como Cristo anduvo, y obedezcamos a la fe a la que fuimos entregados y llamados por Dios en Cristo Jesús. Amén. Y eso va para toda la gente salva de todo el mundo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. Y fíjense bien que obedecer a la fe, ¿verdad? Primero, por eso es que todo encaja. Porque para obedecer a la fe, tengo que conocer la fe. Y para conocer la fe que es en Cristo Jesús, ¿qué tengo que conocer? El Evangelio. Por eso es que es tan importante la predicación del Evangelio. Para yo creer, para yo tener fe, tengo que escuchar primero el Evangelio. Y luego obedecer y vivir obedeciendo ese Evangelio. Amén. Y esa obediencia va a confirmar que yo verdaderamente creo ese mensaje, que mi fe es genuina y que mi fe viene de Dios. Amén. Por eso que es importante. Ahora es un evangelio, como les dije, que Pablo ha anunciado, como vimos en el libro de los Hechos, que por la gloria de Dios y por la gloria de Dios, acabo de terminar, Pablo predicó el evangelio en muchas partes del mundo. Así que el evangelio es algo universal, porque como ya le dije, todo el mundo necesita la salvación que viene de Dios por medio de Cristo Jesús. Nadie se va a salvar por sus obras, nadie se va a salvar por ser buen hijo, por ser buen padre, por ser buen amigo, por ser buen vecino. No, porque todos antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Y el único que nos puede dar vida, el único que nos puede resucitar para la vida eterna, es Cristo Jesús. Amén. El único que nos puede llevar de muerte a vida y vida eterna es Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno. Pero fíjense que la obediencia a la fe es por amor a su nombre. Es decir, si yo tengo fe y yo obedezco la fe, ¿verdad? Eso es igual a amar a Cristo. Escuchen, si yo tengo fe y yo muestro mi fe con mi testimonio o mi fe con mis obras, eso es igual que amar a Cristo. Amén. Eso yo lo hago por amor a su nombre. Amén. Porque lo amo de verdad. Como lo amo de verdad, obedezco a la fe que fui entregado por Él, viviéndola. Y esto demuestra que lo amo. Amén. Gloria a Dios. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí a quién le está hablando, a los romanos. Recordemos que está la saludación de Pablo a los romanos. Y Pablo le está diciendo que a los romanos, a los creyentes que están en Roma, que ellos también están llamados a ser de Jesucristo. Que ellos están llamados por Dios a ser de Jesucristo. Hermano, ¿cómo sabemos nosotros que somos llamados a ser de Jesucristo? Bueno, en realidad eso solamente lo sabe Dios.
Porque Dios, como dice la Escritura, nos predestina a ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Ven? Pero esta información es clasificada. Yo no sé si yo soy llamado a ser de... O sea, yo no le puedo decir, no, tú eres llamado a ser de Cristo. Tú eres llamado a ser de Jesucristo. Yo no te lo puedo decir. Pero ¿cómo una persona sabe que es llamada por Dios? Bueno, cuando la persona cree verdaderamente el Evangelio, cuando la persona cree que Cristo se hizo hombre, que Jesús, que el Hijo de Dios se hizo hombre, que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, que murió la muerte que nosotros merecíamos morir para librarnos del infierno que merecían nuestros pecados y resucitar al tercer día con poder y gloria, dándonos vida eterna y una esperanza que nadie nos va a quitar. Cuando nosotros creemos en el Evangelio de Cristo, de verdad, de corazón, entonces nosotros podemos decir que somos llamados por Dios a ser de Jesucristo. Es la prueba inequívoca de que tú eres de Cristo, es que tú creíste el Evangelio y tú estás obedeciendo a la fe por amor a Cristo. Esa es la prueba inequívoca de que tú eres llamado o has sido llamado por Cristo, llamado a ser de Jesucristo. Y es el Padre que nos llama a ser del Hijo. O sea, es el Padre, es Dios quien mueve a la persona, quien llama a la persona a ser del Hijo. Es como le dije yo ahorita, no porque yo diga, no, yo soy apóstol, Dios me va a llamar apóstol. No, ese llamado viene de Dios. Dios nos llama a ser de Jesucristo. Dios nos predestinó a ser llamado hijo suyo por medio de Cristo Jesús. Es Dios el que hace esa obra. Y la completa en nosotros, o esa obra, por así decirlo, comienza en nosotros cuando nosotros creemos verdaderamente en Cristo. Amén. Es muy importante. Llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, fíjense bien. A todos los que están en Roma, llamados, amados de Dios, fíjense bien. Todos los que están en Roma que son amados por Dios. ¿Quiénes son esos? Los hijos de Dios que están en Roma, la iglesia de Dios que está en Roma. Los que creen en Jesucristo que están en Roma y porque creen obedecen a la fe demostrando ¿sí? su amor por Cristo. Y si ellos aman a Cristo, ¿verdad? Y lo demuestran, obviamente Dios los ama a ellos. Porque dice la Escritura que nadie... dice la Escritura que todo lo que le hacemos al Padre, se lo hacemos al Hijo. Es decir, si nosotros negamos, o todo lo que hacemos al Hijo, se lo hacemos al Padre. Un ejemplo, no está así textualmente en la Escritura, pero esto viene de este pasaje. Esto es una interpretación que se puede sacar de ese pasaje. Dice la Escritura: el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles, delante de mi Padre que está en los cielos y de los ángeles. O sea, todo lo que le hacemos a Cristo se lo hacemos al Padre. Si nosotros le hacemos mal a los hijos de Dios, por ende se lo estamos haciendo a Cristo. Y por ende se lo estamos haciendo al Padre. Por eso Jesús dice: el que me recibe a mí, no solamente me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, que cree en Cristo, cree en el Hijo y también cree en el Padre. Pero si no cree en Cristo, no puede creer en el Padre. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros amamos a Cristo, ¿verdad? Obedeciendo a la fe y haciendo lo que la fe manda, demostramos nuestro amor tanto por el Hijo
como por el Padre. Y el Padre y el Hijo también nos aman a nosotros. Amén. Eso es lo que le quiero decir. Dice la Escritura: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará a él, y haremos morada por él. Fíjense bien, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. ¿Y qué significa guardar su palabra? Bueno, significa no solo conocerla, sino vivir según su palabra. O podemos decir obedecer a la fe. Amén. Y si obedecemos a la fe, amando al Hijo, ¿verdad? Haciéndole lo que le agrada, demostrando nuestro amor hacia el Hijo, también el Padre nos va a amar. Porque si amamos al Hijo, el Padre nos ama. Por eso dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará a él, y haremos morada con él. Amén. Entonces, amar al Hijo significa amar al Padre. Y si amamos al Hijo, por ende el Padre también nos va a amar a nosotros, como ama al Hijo, o por causa del Hijo. Amén. Muy importante. Amén. Llamado a ser santos, gracias y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense bien. Llamados a ser santos. Llamado a ser de Jesucristo primeramente, y después ahora nos dicen llamado a ser santos. ¿Con qué objetivo Dios nos llama a ser de Jesucristo? Con el objetivo primordial, el mayor objetivo que Dios quiere alcanzar en tu vida y en la mía, y con el mayor propósito que Dios nos llamó, es hacernos semejante a su Hijo Jesús, el cual fue o es una característica predominante de mi Señor Jesús, que Jesús es santo. Amén. Entonces Él nos llama no solamente a ser de su Hijo, llamado a ser Jesucristo, sino que Él nos llama también a ser como Jesucristo. Si somos de Cristo, por el llamado de Dios, amén, entonces tenemos que ser como Cristo, amén. No podemos decir, somos llamados por Jesucristo y no ser como Él. Eso sería una incoherencia. Si somos llamados por Dios a ser de Jesucristo, entonces también somos llamados por Dios de la misma manera a ser como Jesucristo. Amén. No podemos desligar estas dos cosas. Si tú eres llamado a ser de Jesucristo, si Dios te llamó a ser de Jesucristo por el puro afecto de su voluntad, si Dios te llamó a ser del Hijo, Dios te ha llamado inequívocamente a ser como el Hijo. ¿Amén? Que ese es el mayor bien que Dios puede querer para ti y para mí, que seamos semejantes a su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Llamado a ser santo. La palabra santo es simplemente apartado para la obra de Dios, para Dios, así como Cristo es apartado por Dios en este momento y fue apartado por Dios en los momentos que tuvo según su carne para hacer su voluntad. Asimismo, nosotros somos llamados somos apartados por Dios, llamados en Cristo a hacer su voluntad. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la obra más maravillosa que Dios quiere hacer en nosotros? Que tengamos el parecido a Cristo. ¿Amén? Llamado a ser santo como Cristo es santo. Estar apartado de todo mal, de toda corrupción, de todo pecado, como Cristo está apartado de todo eso. Y por ende, el Padre que lo envió también está apartado de todo eso. Por eso que Dios es santo, santo, santo. Amén, gloria a Dios. Y paz
y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y aquí termina Pablo deseándoles paz a los romanos, a los creyentes que están en Roma, que creen en él, de parte de nuestros padres, del Padre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de esta paz que nosotros tenemos cuando estamos en Cristo. Cuando creemos en Cristo, tenemos esta paz que, a pesar de cualquier circunstancia, a ser santo, gracias y paz. Ya hablamos un poco de la gracia, que es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Hablamos especialmente de favor inmerecido para la salvación. Y ahora dice, y paz a vosotros. Esa paz que viene del Padre y del Señor Jesucristo es la paz que nos permite estar tranquilos, estar sobrios, estar calmados en cualquier momento y en cualquier circunstancia y en cualquier dificultad. Es esa paz de Dios de la que está hablando Pablo. Es esa paz que como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Porque es una paz que no depende de la circunstancia, es una paz que no depende de lo que yo veo, es una paz que no depende de mi fuerza o de mi inteligencia o de mis capacidades. Es una paz que descansa en el poder de Dios, que descansa en la obra de Cristo y que descansa en la salvación que ya yo poseo. Por ejemplo, yo podría decir, dar un ejemplo. Ya lo peor que me podía pasar, ya no me va a pasar. ¿Qué era lo peor que me podía pasar? Bueno, caer en el infierno por mis pecados. Pero ya eso no me va a pasar porque ya Cristo pagó el precio. Entonces todas las demás tribulaciones que me puedan sobrevenir, en comparación con esa, yo las voy a poder sobrellevar de manera sobria, serena, sabiendo que Dios tiene control, sabiendo que ya Dios me rescató y sabiendo que Dios me ama y conociendo el poder de Dios. Cuando nosotros conocemos el poder del Padre y el poder del Hijo, ese mismo poder que nos salvó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Y sabemos que pese a lo feo, lo malo, lo difícil que sea la situación, el problema o lo fuerte que sea el enemigo con el cual estemos luchando, Dios tiene control, amén. Y eso nos debe dar paz y gozo ante las adversidades. Y esa paz es lo que Pablo le está deseando a todos los hermanos que están en Roma, amén, a los cuales escribió esta carta. Como pueden ver, esta es una saludación muy teológica, o sea, muy cargada, muy rica en teología, muy rica en evangelio, muy rica en contenido. Es una saludación preciosa. Pablo todo lo que hacía, lo hacía en pos del evangelio, hasta saludar a los hermanos. Como pueden ver, hasta saludando a los hermanos, expuso el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, bueno, le doy gloria a Dios por la vida de Pablo. Y bueno, hermanos, hasta aquí lo dejo por el día de hoy. Como siempre les digo, Dios los bendiga, el Dios de Israel los guarde, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Dios de mi Señor Jesús alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Estamos despedidos, hermano.